En este 2025, doctor Gerardo Uzcategui, quisiéramos saber cómo está la salud cardiovascular en el estado Cogedes. Ese diagnóstico que se hizo hace 39 años de los pacientes o del estado Cogedes en general, el panorama cardiovascular, y hoy luego de 39 años, cómo se ha avanzado, cuáles han sido los logros y saber también las recomendaciones de parte de un experto, de un conocedor, como el doctor Gerardo Uzcategui, de la salud cardiovascular. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Bueno, realmente cuando uno se pone a evaluar pues lo que ha pasado en esta cantidad de tiempo, podemos decir que en aquel entonces, por allá por la década de los 80, las enfermedades cardiovasculares eran más que todo, un gran porcentaje era por enfermedades infecciosas, parasitarias. ¿Qué es eso? Muchísimas personas acá, sobre todo las que viven en la parte norte del estado, padecían de enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas era una endemia que existía muy fuerte y tenía repercusiones severas en muchos pacientes. Y en segundo lugar estaba la degenerativa, que es la cardiopatía isquémica, sumada a la hipertensión arterial. Bueno, pues esto se ha invertido, ¿no? Con el control pues, de plaguicidas y los cambios de vivienda en esta zona rural, pues la enfermedad de Chagas ha disminuido, pero con el crecimiento poblacional y con el aumento de los factores de riesgo cardiovasculares se ha incrementado la cardiopatía isquémica, o sea, la cardiopatía originada por la arteriosclerosis. Y eso es un patrón que se ve en todo Venezuela y en todo el mundo, porque hay factores de riesgo que han aumentado. Por ejemplo, y es válido para acá, para sacarlo, para coger. La población se ha hecho más vieja, y entre más viejos, más deterioro del sistema cardiovascular. En segundo lugar, bueno, la herencia. Hay mucha herencia de hipertensión arterial y de diabetes mellitus. Y por la mala alimentación se ha incrementado la incidencia pues, de hipertensión arterial sistémica y también de diabetes mellitus. También ha aumentado la dislipidemia, o sea, el consumo de grasa y alimentos de estos chatarra, pues favorece que también aumente el colesterol triglicérido. El hábito del tabaco ha sido también importante, factor de riesgo, el consumo de alcohol en grandes cantidades. Pues todo esto van a constituir factores de riesgo que van a incrementar entonces las enfermedades por cardiopatía isquémica. Entonces ahí se ha invertido, vamos a decir así, el parámetro, ¿no? Primero era infecciosa y ahora es más degenerativa. Y una de las cosas que también nosotros, o sea, yo he investigado y lo he dicho en otras oportunidades, es que nosotros no solamente tenemos que tener pendientes estos factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, sino que hay otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se ha determinado que la parte espiritual de la persona es importantísima también como factor de riesgo cardiovascular. Nosotros sabemos, o mejor dicho, hay estudios que se han corroborado de que a nivel del cerebro hay una parte que se llama sistema límbico. El sistema límbico es un sistema que se activa cuando la persona es sometida a un estrés de cualquier tipo, sea mecánico, químico, físico, eléctrico, o sea un estrés de tipo de vista emocional. Y cuando este sistema límbico se activa, se liberan neurotransmisores, son catecolaminas, norepinefrinas, etc. Y estos elementos van a ir a la sangre y producen varios efectos. Pero queremos aquí darle más significado al efecto de que produce vasoconstricción arterial periférica, y eso favorece el aumento de la presión arterial y favorece también a nivel del corazón taquicardia, con el respectivo aumento del consumo de oxígeno y desequilibrio, y por eso favorece también la cardiopatía isquémica, por un lado. Por otro lado, también tenemos que pensar que el ser humano tiene unos dones que han sido dados por Dios, ¿verdad? Tiene unos dones superiores que es la razón, la voluntad y el libre albedrío, y también el deseo de aprender. El caso, por ejemplo, de la razón o la inteligencia, ¿qué busca la verdad? ¿Y qué busca la voluntad? El bien, hacer el bien. Ahora, así como están esos dones que son, como dicen, naturales superiores, también hay unos dones naturales inferiores, que son la emoción, la pasión,
el sentimiento. Y no son malos siempre y cuando los dones inferiores sean, ¿verdad?, controlados por los dones superiores. Pero cuando hay una inversión que pasa a superar lo que es el sentimiento, la pasión, la emoción por encima de la razón, por ejemplo, y la voluntad, ahí se pone la cosa fea, porque entonces en el cuerpo empiezan a liberarse sustancias, ¿verdad?, como el cortisol, Sí, ¿verdad? Y ese cortisol y otras hormonas que se liberan en las glándulas suprarrenales favorece pues también el deterioro del cuerpo, especialmente a nivel del cerebro. Hay destrucción de neuronas. Se favorecen también las arritmias cardíacas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, desde lo espiritual que hacemos entonces nosotros tenemos que tratar al ser humano desde el punto de vista integral, ¿no? Por un lado la parte física, cardiovascular, pero también desde el punto de vista espiritual. Toda persona debe ser también evaluada desde ese punto de vista. A veces hay necesidad de que la persona sea vista por un psicólogo o psiquiatra, pero también por su sacerdote o su pastor, dependiendo de la creencia que tenga religiosa, y de esta manera lo ayude a cómo perdonar, cómo olvidar heridas del pasado, recuerdos dolorosos, ¿verdad? Y cómo alcanzar o dar y recibir perdón. Y la otra parte, que es sumamente importante, nosotros somos seres para ser amados. Tenemos que amar y dejarnos amar, ¿verdad? Si nosotros logramos esos equilibrios, vamos a mejorar la salud desde el punto de vista cardiovascular y de los otros puntos de vista también psiquiátrico, a nivel gástrico, etc., ¿no? Mucha gente, eso son cosas nuevas y realidades. Tampoco es que son inventos, ¿no? Son cosas corroboradas científicamente por universidades americanas, donde nosotros hemos visto pues, que en esos estudios cómo la presencia de arritmias cardíacas se presenta en las personas que tienen daños de este punto de vista que hemos hablado. La recomendación entonces en este caso, doctor, ¿cuál sería ya para ir cerrando esta entrevista? La recomendación para una persona que nos esté viendo en este momento y que de repente esté debilitado su sistema inmunológico, de lo físico, pero también tiene alguna afección, digamos, de tipo espiritual, o está pasando por alguna depresión o ciclos o etapas de ansiedad. ¿Cuál es la recomendación? Tanto del Gerardo Uzcategui, cardiólogo, también como el Gerardo Uzcategui, diácono. Bueno, sí. Como le digo, tenemos que estar muy cerca de las cosas de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, eso no hay duda, ¿verdad? Dios nos crea, esa es la prueba de que Dios nos ama, que Dios nos amó primero, porque nosotros no le pedimos a Dios que nos crea este mundo. Una cosa que yo quería decirle es que una recomendación, por ejemplo, es que hay una bienaventuranza que dijo Jesús, ¿verdad? Bienaventurados, ¿verdad?, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y entonces uno se pone a preguntar qué es una persona mansa, ¿no? Una persona mansa que tiene control de sus sentimientos, de sus emociones, ¿verdad? Que puede encauzar los sentimientos y emociones distintos para el bien de su persona y de los demás. Entonces, esa es la persona mansa. ¿Y cuál es la tierra? Pues que este cuerpo que nosotros tenemos es terrenal, el cuerpo. Tenemos el espíritu que sí se hace para siempre, pero este cuerpo terrenal nace, viene de la tierra y vuelve a la tierra cuando nos morimos. Entonces, el que es manso, cuida su cuerpo, cuida el cuerpo de los demás, cuida el ambiente, cuida el planeta. Entonces, por eso que dice bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Les pido pues yo a todas las personas que apliquen esto para que tengan un mejor vivir. Y a los colegas médicos, lamentablemente hay muchos colegas que solamente se dedican a la especialidad que tienen y a una parte del cuerpo, pero se olvida que la persona es un ser integral y que hay que verlo desde todos esos puntos de vista. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Uzcategui, por esta entrevista productiva, provechosa para muchos que de repente no conocen la importancia de la atención también espiritual, el acercarse a Dios, el perdonar y también perdonarse, que también es fundamental. Agradecemos entonces al Centro Cardiovascular COGEDES esta oportunidad que nos brinda para brindarles información, contenido de valor desde el punto de vista de la salud.
corazón.